entonces con esto que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la relación entre aceleración, velocidad, distancia y tiempo. Pero antes que nada quería comentarles algo. Por ahí como que uno está contestando mensajes hasta las 2, 2 y media de la mañana. Los chicos, bueno, ustedes tienen su ritmo y de pronto hay que pensar algunas cosas más. Los que mandaron el trabajo a mi correo, no hay ningún problema, yo ya después se los paso para la licenciada Verónica, para que ella los pueda ver, ¿sí? Si ustedes ven que no lo pueden cargar por ahora en la plataforma, bueno, me lo envían y yo lo voy pasando, o se lo envían directamente a ella, no hay ningún problema. Así que los chicos que me lo enviaron, no se preocupen, ya más tarde seguramente se lo voy a pasar. Y bueno, eso un poco sería todo. Ya no hay tantos inconvenientes como los primeros días, ya iremos mejorando un poco, pero de verdad que vamos salvando muchas cosas. Bueno, vamos a ver ahora la relación que hay. La relación que hay entre aceleración, velocidad, espacio o distancia y tiempo. En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, supongamos en este caso, bueno, también retardado, ¿verdad? Supongamos que tengamos una aceleración igual a W y la unidad es. Este W es un número cualquiera, es un valor cualquiera. W25, 18, 3, 4. ¿Sí? Este es un número. Este W para nosotros va a ser un número. La unidad de aceleración, el vector de aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Veamos qué es lo que sucede acá. Si planteamos un sistema de eje coordenado, y en ese momento nosotros decimos que esta va a ser, por supuesto, nuestra distancia, esta va a ser nuestra distancia vertical. Y suponemos que el móvil sale desde acá. De pronto, después de un determinado tiempo, está acá. Después, acá. Y después, fíjense qué sucede en un movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos una velocidad inicial. Tenemos una velocidad v sub 1, una velocidad v sub 2 y una velocidad v sub 3. O sea, este gráfico está preparado a propósito para que ustedes observen que no es solamente graficar para decir, bueno, sí, vamos a hacer un gráfico, vamos a tratar de entender esto. No, vamos a graficar y al mismo tiempo en el gráfico vamos a entender lo que va pasando. Acá tenemos un tiempo inicial t sub 0, acá tenemos un tiempo t sub 1, acá un tiempo t sub 2 y acá un tiempo t sub 3. En este momento podemos decir sí, que estamos ubicados en una posición x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Observemos ahora, ¿qué quiere decir que este vehículo, que este móvil, salga con esta aceleración o que tenga esta aceleración mientras se va desplazando? ¿Qué quiere decir para nosotros aceleración? Quiere decir que tiene incluido, ¿verdad? Tiene incluido los conceptos de quién? De una velocidad en metros sobre segundos, ¿sí? Por unidad de tiempo en segundos. Entonces, segundo por segundo, segundo cuadrado. Entonces quiere decir que esta es la velocidad que tiene esta aceleración en este tiempo. O sea que por cada segundo que vaya pasando, nosotros tendremos una velocidad W. ¿Qué es lo que sucede acá? Decimos, si este tiempo es un segundo, este tiempo es un segundo, este tiempo es un segundo. ¿Sí? O sea, el tiempo que pasa de t sub 0 a t sub 1 es un segundo. El tiempo que pasa de t sub 1 a t sub 2 es un segundo. El tiempo que pasa de t sub 2 a t sub 3 es un segundo. Ahora, fíjense en acá, ¿qué sucede
con estas distancias. Son diferentes. ¿Sí? Eso quiere decir que este vehículo, cuando comienza a moverse con desde una velocidad inicial igual a 0, supongamos, para que pueda adquirir cierta velocidad, primero va recorriendo una pequeña distancia, después más grande en un mismo tiempo. Fíjense, acá se va mostrando esa distancia. Por ejemplo, ¿cuál sería la velocidad al iniciar? Y bueno, la velocidad inicial acá, al iniciar esto, sería velocidad inicial igual a 0. Y comienza el movimiento. Cuando comienza el movimiento, ¿cuál sería la velocidad 1? Sería W metros sobre segundo. ¿Y cuál sería la velocidad 2? ¿Serían cuántos? Serían, dos de estas. 2 W metros sobre segundo, porque hablamos de velocidad. ¿Y cuál sería la velocidad 3? Bien, sería 3 W metros sobre segundo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Observemos esto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Claro, justamente la diferencia es cada vez que vamos avanzando tenemos que sumar ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad, esta velocidad se incrementa de manera constante. O sea, esta velocidad incrementa de manera constante. ¿Por qué? Porque la aceleración me dice que tiene esta velocidad incluida en su interior. Por eso es que es un movimiento rectilíneo uniforme, porque uniformemente va haciendo justamente el trabajo de variación de velocidad, porque no olvidemos que la aceleración es igual a la variación de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Y esta variación de la velocidad, podemos decir que es una velocidad final menos una velocidad inicial sobre un tiempo. Si tomamos esta velocidad final como la v sub 1 y la inicial como 0, ¿cuál será la diferencia? Y bueno, será w, esta velocidad. Y si vamos tomando así por cada tramo, ¿cuál será la diferencia? Entre esto y esto será también w. Entre esto y esto también será w metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, con eso nosotros tenemos que entender que la velocidad aumenta. O sea, hay cambios de velocidad, variación de velocidad. Y esa velocidad aumenta en w metros sobre segundo por cada tiempo. Aumenta este valor por cada segundo. Aumenta este valor por cada segundo. Por lo tanto, acá se va a mostrar cómo va aumentando esa velocidad. ¿Y qué pasaría si es que nosotros escribimos, por ejemplo, algo así? Claro, me está diciendo que esto, de alguna manera, me está mostrando a mí un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. O sea, este valor, este signo, me está diciendo que hay una desaceleración. Pero si la aceleración es variación de la velocidad respecto del tiempo, la desaceleración es exactamente lo mismo, es variación de velocidad respecto del tiempo. ¿Y cuánto varía la velocidad? ¿O cuánto va disminuyendo la velocidad? Y bueno, va disminuyendo, o sea, como de acá, va disminuyendo en cuánto? En menos w metros sobre segundo. Eso es lo que va cambiando mi velocidad. Ahora, ¿esta velocidad es constante? Sí. No confundamos. ¿Esta velocidad es constante? Sí. ¿La velocidad de movimiento relativo uniformemente es constante? Sí. Diferencia. La velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme es constante, no varía en todo el trayecto, o sea, en todo el trayecto, o el estudio si se quiere. En cambio, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad es constante. ¿Pero de qué manera es constante? Porque se va sumando conforme a cada tiempo, ¿sí? Se suma de manera constante, por cada unidad de tiempo.
Entonces, esto no varía, esto se suma de manera constante. De 0 a 1 se suma W metros sobre segundo. O sea, esa es la velocidad. De 1 a 2, fíjense, hay dos velocidades de metros sobre segundo. De 2 a 3 hay tres velocidades. O sea, cada vez que va pasando una unidad de tiempo, justamente es lo que se va desplazando. Entonces, un poco como para cerrar esta idea, si nosotros tenemos este tipo de movimiento, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, me está diciendo que si tenemos esta aceleración, quiere decir que va a haber un cambio de velocidad en metros sobre segundo, ¿verdad? En esta velocidad por cada segundo de movimiento. Si fuese kilómetro por hora, acá tendríamos que tener hora y sería por cada hora de movimiento. Volvemos entonces. Entre tiempo t sub 0 y t sub 1 hay un segundo. Entre t sub 1 y t sub 2 hay un segundo. Entre t sub 2 y t sub 3 hay un segundo. Pero observamos la gráfica, las distancias son diferentes. Quiere decir que cada vez va aumentando su velocidad y va recorriendo más distancia a medida que va pasando el tiempo. ¿Y qué pasa con la velocidad? La velocidad se va incrementando en este valor. ¿Por qué yo entiendo eso? Porque la aceleración me lo está diciendo. La aceleración me está diciendo que tiene una aceleración W por metro sobre segundo al cuadrado. Y va incluido justamente esto. Entonces, vamos a reflexionar en esto. En el movimiento relativo uniforme, la velocidad es constante durante todo el proyecto. O sea, si tenemos 5 kilómetros, o sea, 5 metros por segundo, no va a cambiar. Nunca va a cambiar. En cambio, si nosotros tenemos en el movimiento rectilíneo uniforme una velocidad, esa velocidad se va a ir incrementando cada vez en 5 metros por segundo. ¿Me entienden? O sea, no es constante, pero en el incremento. En cambio acá es constante en todo su trayecto. Bien, vamos ahora a pasar un poco para ver algunas representaciones, algunas fórmulas que nos permitan a nosotros, de alguna manera, comenzar a trabajar con esto. Por supuesto, como siempre les digo, las fórmulas estas no son justamente fórmulas tomadas así tan directamente como las vamos a copiar siempre, ¿no? O sea, estas fórmulas son fórmulas que de alguna manera fueron deducidas en algún momento. Veamos entonces. En este caso, la aceleración hemos definido ya como la variación de la velocidad respecto del tiempo. Decíamos, variación, cambio de velocidad. La velocidad no es constante, la velocidad va variando en una cierta cantidad. Esta aceleración también podemos decir que es, como es una variación, la velocidad final menos la velocidad inicial respecto de un tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Ese es el tiempo en el cual transcurre el estudio que nosotros estamos realizando. Otra ecuación importante es la distancia, el espacio. El espacio es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más su medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Fíjense que esta es una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces acá quiere decir que esta ecuación nos va a dar como resultado dos tiempos que ya vamos a ver en algún momento, en alguno de los problemas, en qué momento lo vamos a necesitar. Y esta sería otra expresión de la distancia o el espacio en medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Estas son las ecuaciones temporales, o sea, de alguna manera el tiempo está trabajando en ellas y responde. Por ejemplo, si tenemos por allí un inconveniente, nos decimos, bueno, buscar el tiempo, listo, ya sabemos que tenemos acá. Dependiendo del enunciado del problema, vamos a ver qué ecuación o qué modelo vamos a utilizar para resolver la situación. Pero acá tenemos una ecuación no temporal, que como bien les decía, no es tan fácil encontrarlas, ya hay que hacer un gran artificio matemático, pero para este caso lo vamos a explicar así nomás. Pero no olviden, es todo un proceso para poder llegar a esta ecuación no temporal donde a medida que va transcurriendo el tiempo, este valor de t va desapareciendo para que nosotros podamos encontrar esta relación entre quién, entre las dos velocidades, entre la aceleración y la distancia. Fíjense, acá tenemos distancia, velocidad, tiempo. Distancia, velocidad, aceleración, tiempo, ¿sí? Pero siempre con el tiempo, acá no. Entonces, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 de la aceleración por la distancia. Esto nos lleva a que tengamos nosotros ecuaciones o fórmulas de posicionamiento y velocidad. Esta fórmula me dice la posición, la distancia final, o sea, dónde se encuentra
el vehículo. La distancia inicial, dónde inició en realidad el recorrido. La velocidad inicial, estaba quieta, estaba con velocidad cero, estaba en movimiento. Y la aceleración, cuál es la variación de velocidad que tiene cuando va circulando ese vehículo. Esto es con lo que respecta a la posición. Y con lo que respecta a la velocidad, podríamos trabajar con esto, porque decimos que la aceleración es igual a la variación de la velocidad respecto del tiempo. Y acá despejamos la velocidad final y tenemos justamente todo esto, ¿sí? Bueno, ahora ya vamos a continuar con el otro tema y bueno, vamos a ir avanzando de a poco. Sí. Un automóvil a los 8 segundos de partir del reposo alcanza una velocidad de 96 kilómetros. Bien, dice, tenemos una velocidad inicial, tenemos una velocidad final. Vamos a empezar a escribir ya, dice. Un automóvil a los 8 segundos de partido de reposo, a un tiempo de 8 segundos de reposo, o sea, una velocidad inicial igual a 0, alcanza una velocidad de 96 km por hora. Hablemos como velocidad final, 96 km en la hora. O sea, en una hora recorre 96 km. Eso es lo que me da a mí como una representación, si se quiere, sin utilizar por allí una representación, pero si es que necesito hacerlo, no tengo ningún inconveniente, hago esto. Tomo esto como que ahí estamos con nuestra velocidad inicial, ¿sí? Estamos con un tiempo inicial que es igual a 0, estamos con una distancia inicial que también es igual a 0, y de pronto me dice que a los 8 segundos, que un tiempo t igual a 8 segundos, lleva una velocidad final, lo llamemos, no final porque termina el recorrido, sino que yo estoy estudiando hasta allí ese movimiento y observo esa velocidad, 96 kilómetros por cada hora de recorrido. Entonces, todo este tiempo, acá tenemos ya una distancia, ¿verdad? X1 que no sabemos cuál es. Pero desde acá hasta acá transcurrieron 8 segundos. Eso es lo que más o menos me quiere representar. Y queremos saber, por supuesto, esto se va sobre la ruta nacional número 9, supongamos que la ruta es toda una recta, porque estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. Y la pregunta es, ¿cuál es su aceleración? ¿Y qué distancia recorrió en ese tiempo? O sea, está preguntando, ¿cuál es la aceleración en este momento, en esta trayectoria? Y está preguntando, ¿cuál es la distancia? ¿Sí? Eso está preguntando. Estoy desconociendo esta distancia, no sé cuál es, y quiero saber todo. Entonces, veamos. Utilizamos nuestra fórmula. La aceleración es igual a ¿quién? A la variación de la velocidad respecto del tiempo. Chicos, variación ya sabemos lo que es, ¿no es cierto? Variación es que le debe poner velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Velocidad final menos velocidad inicial. Sobre la variación del tiempo, bueno, entonces es un tiempo final menos un tiempo inicial. La velocidad final tenemos como un dato, velocidad final tenemos como dato, y la velocidad inicial sabemos que es 0. El tiempo final tenemos como dato, y el tiempo inicial sabemos que es 0. Entonces, esta aceleración se reduce a un cociente entre la velocidad final y el tiempo final. Eso quiere decir que si yo decido de alguna manera obtener una fórmula más simplificada, ahí estamos. Reemplazando esto, ¿qué tendríamos? Que la aceleración es igual a ¿qué? La velocidad final es 96 kilómetros por hora. Y el tiempo son 8 segundos. Con esto, ya está. Ya tengo la solución a mi problema. Hago lo que tengo que hacer y voy a encontrar lo que tengo que encontrar. Pero el requerimiento de la materia, ¿cuál es? Que tenemos que representar en las unidades que corresponden. Fíjense en que acá tenemos kilómetros sobre hora y el tiempo
en segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar los factores de corrección, ¿sí? O los factores de conversión, mejor dicho. Tenemos 96 kilómetros por cada hora sobre 8 segundos. Bien, ¿cómo hacemos para convertir estos kilómetros? La hora, por ejemplo, en segundos. Nosotros queremos representar la aceleración en metros sobre segundo. O sea, la aceleración vamos a representar en el valor que corresponda en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Esto pasar a metros y esto pasarlos a segundos. Vamos a ver de pasar primero a metros. Tenemos 1 kilómetro es lo mismo que 1000 metros. Y 1 hora es lo mismo que poner 3600 segundos. Simplificamos kilómetros, simplificamos hora y nos queda en metros sobre segundo. Ahí tenemos entonces. La unidad que nos va a quedar en metros sobre segundo en el numerador y en el denominador nos quedará segundo. Ahora nos queda resolver la parte numérica, o sea, 96 por 1000 sobre 3600, ¿sí? Eso nos da un valor de 26,7 sobre, como ya lo tenemos el dato, sobre 8. 8 segundos. Entonces tenemos que nuestra aceleración es igual a 3,33 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí tenemos nuestra representación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que puede venir un problema muy sencillo como este. Necesitamos esta representación. Necesitamos que los valores estén puestos dentro de un sistema para que veamos qué es lo que sucedió con el movimiento. Porque si queremos decir, ¿y qué sucede a los 10 segundos? Seguramente la gráfica será ampliada, pero no con la misma apertura. Seguramente habrá más distancia, pero no tan separado de estos 8. Una vez que tenemos esa representación e identificamos qué es lo que en realidad nosotros necesitamos como requerimiento, vamos a la fórmula, vamos a la representación, si se quiere, de lo que es una aceleración. Y vamos entendiendo de que podemos llegar a un valor ya representado, dividimos 96 en 8 y nos queda esto y después hay que hacer una conversión. Pero acá esto es importante, como digo, yo puedo saber dividir 96 sobre 8, no hay ningún problema, lo podemos saber dividir, pero también puede ocurrir que no podamos nosotros representar de esta forma. Y si hacemos esto, no está bien. No está bien porque nosotros decimos, ¿qué unidades son estas? Vamos a tener kilómetro, ¿verdad? Segundo y hora en el denominador. Y eso no va a poder ser. Nosotros necesitamos esto o necesitamos kilómetros sobre hora al cuadrado, pero no metros sobre segundo. Esto hace la diferencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar esos factores de conversión de manera tal de que yo pueda estos valores convertirlos a la unidad que corresponda, porque la aceleración me pide una representación de esta. Si el alumno presenta algo como esto, hasta allí tenemos simplemente una deducción, pero conocemos realmente el problema para darle el resultado apropiado, indudablemente ahí tenemos ciertos inconvenientes. Después queremos saber cuánto tiempo se ha desplazado. O sea, se ha desplazado en realidad 8 segundos a una aceleración de 3,33 metros por segundo al cuadrado, pero queremos saber cuál es la distancia en que se desplazó en ese tiempo. Bueno, vamos a borrar esto, total, ya lo tenemos grabado. Y esto ya, supongo que esta noche o mañana ya lo tendrán al video de YouTube, así que no vamos a tener ningún problema. Bueno, ahí estamos. Ahora sí, queremos saber este valor. Vamos a utilizar la otra ecuación de distancia, que es igual a un medio de la velocidad inicial más la velocidad final. Vamos a poner como corresponde, ¿no es cierto? Porque, y por el tiempo.
veamos qué sucede acá. En esta ecuación alternativa, pero temporal, nosotros decimos un medio, 0,5, ¿no es cierto? La velocidad inicial, vamos a sumar las velocidades. Obtenemos 0 más mi velocidad inicial, más mi velocidad final, por el tiempo. O sea, tenemos un medio por 0 más la velocidad es 0. Entonces, ¿cuál sería acá? Sería mi velocidad 96 kilómetros en la hora, que ya lo tenemos también, si se quiere, convertido, y por el tiempo de 8 segundos. Todo esto nos va a llevar a una distancia de 106,7 metros. Entonces, observemos. Teníamos una velocidad inicial igual a 0. En el tiempo de 8 segundos ya recorre 100 metros. Aquel que tiene idea de distancia, cada cuadra tiene 100 metros. Entonces, en 8 segundos llegó a la esquina, se partió de la esquina, llegó a la otra esquina y ya se pasó también a la otra cuadra. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Por eso, no solamente hay que calcular, no solamente hay que saber utilizar estos pequeños modelos matemáticos, ¿sí?, que después se convierten en modelos físicos al ponerle las unidades, sino que también hay que tener en cuenta qué es lo que va sucediendo cuando hacemos un análisis de este trabajo. Bien, bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que nosotros pudimos analizar de movimiento rectilíneo, acelerado, variado, retardado, si se quiere. Ya sabemos que la aceleración en este punto va a ser positiva. Ya seguramente en la práctica veremos movimientos retardados, donde ya la aceleración va a ser negativa, pero no porque por un capricho, sino porque la variación de la velocidad que decíamos siempre como resultado va a dar un valor negativo. Bien, ahora vamos a pasar a caída libre y tiro vertical. Este es un tema, como todos de la física, sumamente importante, porque encierra muchos conceptos, y por allí nos interesa mucho saber qué es lo que pasa con esos conceptos. Vamos a poner acá entonces caída libre y tiro vertical. ¿Qué significa una caída libre? Por ejemplo, vamos a hacer algo muy rápido y ya enseguida vamos a esquematizar con algunos ejemplos más, ¿no es cierto? Si yo tengo acá una partícula y la dejo caer libremente, o sea que la tengo acá y la suelto, o sea, esa partícula cae libremente. Cuando inicia su movimiento en un tiempo t sub 0, o sea, en el tiempo inicial, tiene una velocidad inicial. ¿Y cuál es esa velocidad inicial? Y por ahora está quieta y va a ser igual a 0. Cuando lo suelto, comienza a tener una velocidad determinada. Pero esa su velocidad por ahora es 0. ¿Sí? Cuando la suelto, comienza a bajar y comienza a aumentar su velocidad, comienza a incrementar su velocidad. ¿Por qué? Si la suelto, va para allá. ¿Por qué al soltarla no va para arriba? Porque acá este cuerpo, como bien dice, va a caer con su propio peso y va a estar influenciado por G. ¿Qué es una fuerza? Que es nuestra aceleración de alguna manera, la aceleración de la gravedad. Y vaya, asociemos aceleración y aceleración. Fuerza de atracción gravitacional, ¿sí? Entonces, esta, de alguna manera, aceleración que a mí me va a permitir que este cuerpo, en vez de irse hacia arriba, se venga hacia abajo porque ejerce una atracción desde el centro de la Tierra a todos los cuerpos que están en la superficie de nuestro globo,
Entonces, ¿qué hace? Atrae ese cuerpo, ¿verdad? Y cuando lo va atrayendo, ese cuerpo va cayendo, como digamos, decimos por allí, como vuelvo a repetir, por su propio peso, y va a pasar un tiempo T sub 1 y va a tener una velocidad 1. Pero es porque la gravedad lo está atrayendo. Después vamos a tener acá T sub 2 y va a tener una velocidad 2. Y después llegaremos por acá, supongamos que estamos cerca ya de tocar el piso y tenemos una velocidad 3. O sea, un tiempo T sub 3, velocidad 3. Acá veremos qué es lo que va a pasar con la velocidad, cuál sería su valor de la velocidad. Ahí estamos. Entonces, fijémonos bien qué es lo que está pasando acá. Si nosotros observamos desde este ángulo, estamos viendo que esta partícula que va cayendo, o este cuerpo que va cayendo, acá recorre una cierta distancia. Pero acá recorre una distancia mayor. Y acá recorre una distancia mayor. ¿Pero en qué tiempo? Claro, en la misma unidad de tiempo. Supongamos que esto sea un segundo y un segundo. En la misma unidad de tiempo. ¿Sí? Pero fíjense que las distancias van siendo distintas. Esta que vemos acá, esta otra es acá, esta otra es acá y esta otra es más abajo. Estas distancias son muy, muy distintas. Quiere decir que mientras va bajando esto, su velocidad va aumentando. Si nosotros tenemos una fuerza de atracción gravitacional igual a G, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, tenemos nuestra aceleración, porque son unidades de aceleración. Entonces se acelera esta cantidad. ¿Qué cantidad se acelera y qué velocidad lleva esta G? Lleva, por esta aceleración, 9,8 metros por cada segundo en el tiempo de un segundo. Y aquí está, ¿ven? Aquí está la velocidad. Porque si esto multiplicamos, llegamos a decir, ahí está la velocidad. Entonces quiere decir que por cada segundo va a incrementar su velocidad en cuánto? En 9,8. En cada caída, por cada segundo que pase, va a incrementar en 9,8. Entonces, si acá tenemos 0, acá ya pasó un segundo. ¿Sí? Pues supongamos que pasó un segundo. Ahí vamos a poner un segundo. Acá vamos a poner un segundo. Y acá vamos a poner un segundo. Transcurrió un segundo. Entonces, ¿qué velocidad tengo acá? 9,8 metros sobre segundo. ¿Sí? De acá para acá pasa otro segundo. Entonces, ¿cuánto tiene que aumentar? El 9,8. ¿Cuánto será entonces? 19,6. Y fíjense que de acá hasta acá, ¿cuál es la velocidad? 9,8 de variación, ¿no? ¿Verdad? Entonces, 9,8 más 9,8 es 19,6. Acá también hay un tiempo de un segundo. ¿Qué velocidad está aumentando? También está aumentando 9,8. ¿Cuánto va a ser entonces? 29,4 metros sobre segundo. ¿Y cuánto fue la variación? 9,8 metros sobre segundo. Se ve, indudablemente, de que tenemos una aceleración también constante, porque acá, fíjense cómo va en un movimiento rectilíneo, uniforme. ¿Por qué es rectilíneo? O sea, es vertical, pero es rectilíneo. Es un caso especial de un movimiento rectilíneo. Entonces, en esta caída, sabemos que esta es la aceleración que está haciendo de que, de alguna manera, los cuerpos sean llevados hacia abajo. Entonces, fíjense qué es lo que va pasando. Tenemos una velocidad que tiene un incremento como un incremento constante de este valor. Entonces, esta aceleración trae en sí misma incorporado todo. Y eso nos hace pensar que yo puedo calcular mi velocidad, mi aceleración,
pero en ningún momento tengo la masa del cuerpo. Y decíamos que podemos reducir un camión a un punto, un avión a un punto, un barco a un punto, una persona a un punto, una silla a un punto, una piedra a un punto, pero en ningún momento me está dando la masa. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué tengo que pensar? Tengo que decir, que es independiente. Esta caída es independiente de la masa. Que cualquiera sea la masa, yo siempre voy a obtener resultados como esto. ¿Por qué? Porque ya tengo mi aceleración dada. Porque ya el núcleo terrestre me está diciendo cuál es la aceleración con la cual se van a manejar todos los cuerpos que están sobre la superficie de la Tierra. A ver, esperemos que se entienda un poco todo esto. Acá está pasando esto, por allí vamos a borrar para no... Ahí está, Entonces decimos que acá, de acá hasta acá transcurre un segundo, de acá hasta acá transcurre un segundo, de acá hasta acá transcurre un segundo. Si yo tengo un cuerpo que tiene una velocidad inicial que es igual a 0, o sea, lo tengo acá y recién después lo suelto, recién comienza su caída. ¿Sí? ¿Y gracias a quién? A esta aceleración. Esta aceleración que es que lo tomamos nosotros como 9,8, que lo van a encontrar en muchos libros como 10, pero por allí, en muchos videos también lo van a encontrar como 10, pero si ya le ponemos al alumno que es 10, por ahí dicen los profesores, bueno, si le pongamos 10 para facilitar el cálculo, pero ¿qué tanto más podemos facilitar un cálculo? 9,8 más 9,8 y 19,6. 19,6 más 9,8 y bueno, ¿sí? O sea, ¿qué tanto más podemos facilitar un cálculo? ¿Por qué le damos un valor tan erróneo de 10 metros sobre segundo al cuadrado simplemente por la facilidad de que el cálculo sea más sencillo? No, porque estamos en la universidad y sumar para la universidad y es menos que básico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que este movimiento me permite a mí entender que hay una variación de la velocidad de 9,8 metros por segundo en cada segundo de tiempo. Por cada segundo de tiempo transcurrido en esta representación. Por eso, yo cuando tengo un valor de la aceleración, tengo un valor como este, cualquiera sea, yo tengo que entender esto, que hay una velocidad en su interior que me va diciendo cómo es que este movimiento se va a representar y aparte me está dando las características de que es un movimiento rectilíneo uniforme. Para este caso particular, y bueno, será una caída libre. Bueno, ¿por qué caída libre? Porque no hay ninguna fuerza que modifique este movimiento, no hay ninguna, aparte yo no hago esto, tiro la piedra, no, yo la suelto, entonces cae libremente y esa es un poco la idea que nosotros tenemos ahora. Bien, veamos qué es lo que pasa con el tiro vertical. El tiro vertical sigue siendo también un caso especial de movimiento rectilíneo uniformemente variable, pero en este caso será, claro, yo voy a lanzar una partícula de acá hacia arriba, ¿verdad? Y vamos a esquematizarlo de una manera mejor. A ver, acá vamos a... Bueno, esto es una constante. Acá vamos a cambiar. Y vamos a cambiar todo esto. Bueno, tengamos en cuenta que hay muchas cosas que hay que simular en este caso porque este video, cuando es lanzado con una cierta velocidad, llega hasta acá y no puede subir más. ¿Y qué pasa si no puede subir más? ¿Qué pasa si lo tiramos y no nos corremos? Porque el cuerpo va a bajar. Por allí hay una frase que dice, todo lo que sube baja. ¿Sí? Pues todo lo que sube tiene que bajar, algo así. Entonces este cuerpo va a bajar y se va a convertir ¿en qué? En una caída libre. Lo que es un tiro vertical se va a convertir en una caída libre. Y estos son clásicos un poco de las evaluaciones también, juntamente con los tiros oblicuos. Pero vuelvo a insistir, los valores para mí son importantes. No podemos poner 10 por simplificar más al alumno, que decir, bueno, en vez de multiplicar por 2, ahí está.
¿De qué manera va disminuyendo esta velocidad? ¿O cuánto va disminuyendo? ¿O quién influye para que este cuerpo vaya llegando a lo máximo y después se caiga? Ah, influye, ahí está. Nuestra fuerza de atracción gravitacional. ¿Sí? Nuestra aceleración, G. Claro, ¿qué me está diciendo? Que está atrayendo el cuerpo y de pronto, mientras este cuerpo va subiendo, en realidad lo que va haciendo tirando para abajo, hasta que en algún momento logre su fuerza, equilibrar, o sea, equilibrar la que tuvo al inicio y después ya superarla para poder realizar su atracción. Bueno, una vez que realiza esta atracción, comienza, como decíamos, el otro movimiento. Pero fíjense qué sucede acá. El movimiento es hacia arriba, pero hay algo que tira hacia abajo. Por lo tanto, acá algo tiene que cambiar. La fórmula debería cambiar. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver. Primero vamos a hacer análisis y después vamos a hacer las fórmulas. Veamos acá entonces. En este tiro vertical, nosotros tenemos, como decíamos, esta idea. Supongamos solamente que partimos al revés. Supongamos que partimos con una velocidad inicial de 39,2 metros por segundo. ¿Sí? Quiere decir que se desplaza 39,2 metros en el tiempo de un segundo. ¿Cuál es la velocidad 1? ¿Qué velocidad tendrá acá este cuerpo? Dice que se va manejando con esta aceleración. ¿Sí? Bien, pero esta aceleración, como vamos, el movimiento es hacia arriba y esto es hacia abajo, la aceleración va a ser negativa. O sea, si tenemos una aceleración positiva, como hace rato, que G iba acompañando al movimiento, ahora tenemos una aceleración que no acompaña al movimiento, que es contraria al movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo paso de esta velocidad inicial a esta, mi movimiento se irá haciendo cada vez más lento. La velocidad será menor. ¿Pero en cuánto? Y bueno, ahí está. Entonces, ¿en cuánto disminuye esta velocidad en el tiempo de un segundo? Disminuye en 9,8. Ya se va haciendo más lenta. Se va haciendo más lenta porque ese es el concepto que nosotros tenemos y esa es la realidad que conocemos. Tiramos algo hacia arriba, en algún momento va frenando hasta que se baja. Acá, en la velocidad, en el punto 2, para el tiempo 2, se va haciendo más lenta. Pensamos que hay otro segundo de diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más lenta? Entonces, ¿cuánto es? 9,8 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Verdad? Y allí, ¿y acá cuánto será? Será, vamos a hacer, claro, que hicimos de 4, vamos a hacer de algo más pequeño. Vamos a hacer de, ahí está. Queríamos utilizar la misma gráfica. Vamos a hacer de 29,4 menos 9,8, 19,6. 19,6 menos 9,8, 9,8. Y acá una velocidad 3, ¿de cuánto será esta? 9,8 menos 9,8 será 0. Entonces veamos, nuevamente. Claro, yo pensaba hacer de 5 para que se vea más, pero bueno, lo tomamos de 4 nada más. Entonces, comienza con una velocidad inicial de 29,4 metros por segundo. Esta es la velocidad inicial. En el tiempo de un segundo, que está acá, para el tiempo T1, se redujo la velocidad en 9,8 metros por segundo. Pasó de 29,4 a 19,6. En el otro tiempo de un segundo se reduce la velocidad en 9,8 y pasó de 19,6 a 9,8. En el último segundo se reduce la velocidad en 9,8 ¿verdad? Y 9,8 menos 9,8 me da 0. Y ahí tenemos nosotros nuestra velocidad igual a 0, nuestra velocidad final igual a 0. Con esto
tenemos que decir que G, para este caso, va a ser negativa, ¿verdad? ¿Sí? Podemos poner menos 9,8 también si queremos. Bueno, definamos las ecuaciones de posición y de velocidad. Pero más que nada, primero quiero que entiendan, que recuerden esto, que si nosotros comenzamos con una velocidad determinada y ese cuerpo lo dejamos libre, sin ninguna fuerza que modifique ese movimiento, ese cuerpo va a estar influenciado por esta atracción gravitacional y esa atracción gravitacional tiene una velocidad en su aceleración de 9,8 metros por segundo. O sea, que cualquier cuerpo que suba, que ya tenga una velocidad inicial cualquiera y que suba, por cada tiempo del segundo que pase va a ir disminuyendo su velocidad en 9,8. Por eso es que vuelvo nuevamente a insistir, este es un caso especial de un movimiento rectilíneo uniforme. Este será un movimiento rectilíneo porque es hacia arriba y es recto, uniformemente retardado. Eso quiere decir que va a ir disminuyendo su velocidad. Si viniese desde acá para abajo sería 0, 9,8, 9,6, 29,4. Sería un movimiento acelerado, va a ir aumentando su velocidad. Pero ¿en cuánto va aumentando 9,8? Y si sube, ¿en cuánto va disminuyendo? En 9,8. Ahora sí, podemos definir nuestras ecuaciones de posición de posicionamiento y velocidad. Insistimos nuevamente que ahora, como trabaja G, esta aceleración en todo el sistema, ya sea en la caída libre o en el tiro vertical, y algo tiene que cambiar. Por lo tanto, y decimos que es un movimiento rectilíneo, uniforme, acelerado o retardado, ya vamos a cambiar. Antes que teníamos la distancia era igual a la distancia inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Ahora, la distancia que recorro es una distancia vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, entonces esta va a ser mi distancia. Mi distancia inicial. Esta va a ser mi velocidad inicial, pero en I o en Y, ¿verdad? Y medio de aceleración, esto va a ser mi aceleración G, pero como este G tiene un signo negativo, lo vamos a trasladar acá. ¿Sí? Vamos a utilizar la regla del producto, más por menos. Bien. Y ahí tenemos nosotros la ecuación de posición vertical. ¿Sí? Y después tenemos la ecuación de velocidad. Velocidad final es igual a la velocidad inicial para este caso y tenemos menos G por T. Si queremos le ponemos a G la característica vectorial porque no hay manera, ¿no es cierto? No hay ninguna manera de que si esto es una diferencia, yo tengo que restar un vector menos un vector, tengo que tener un vector. Si acá tengo una longitud, tengo que sumar una longitud. Esto será también una longitud en algún momento, si nosotros asociamos con lo que respecta al tiempo, y esto también será una longitud en el momento en que nosotros lo definamos. Bien, bueno, ahora sí, después de tener las ecuaciones de posición y de velocidad, vamos a pasar a representar de alguna forma un problema bastante conocido si se quiere, pero ya hay problemas que son clásicos, ya hay problemas que no hay manera de hacerlos diferentes, lo único que puede ser diferente es cambiándole los valores, ¿sí? Pero son clásicos y vamos por los clásicos. A ver, vamos. Tenemos algún inconveniente con la pizarra que cuando ya abran los negocios vamos a solucionar, vamos a comprar algo. Bueno, estamos medio como cortos de visión por allí, no sé qué ha pasado. Pero bueno, vamos a suponer, nosotros por allí, un cuerpo que se deja caer libremente. Miren, por eso vamos a representarlo como una caída libre, es una caída libre. Esa puede ser
nuestra representación, ¿verdad? Si nosotros queremos cambiar, puede ser otra. ¿Cuál puede ser la otra? La otra puede ser esta. Y este puede ser mi cero. Porque ese va a ser el caso para este tema. A ver, para que no nos confundamos. Cuando nosotros tenemos un sistema común, decimos, bueno, del 0 para arriba, ya estamos trabajando. Ahora vamos a hacer un ejemplo de caída libre donde desde acá va a caer esta partícula. ¿Sí? Esta partícula cae y supongamos que va a caer, o este cuerpo va a caer hasta acá. ¿Qué sucede allí? Cuando esto va cayendo, va cumpliendo lo que hablábamos hace rato, que la velocidad va a ir aumentando, ¿verdad? Y como esta velocidad va aumentando, seguramente el tiempo va transcurriendo. Dice el problema, si lanzamos un cuerpo libremente, queremos saber dónde está ubicado ese cuerpo y qué velocidad tiene en un tiempo de t, en el primer tiempo de t1 igual a 1 segundo, de t2 igual a 2 segundos, t3 igual a 3 segundos y así, ¿sí? Hasta que dure el movimiento. Entonces, uno de los grandes inconvenientes es ver cómo hacemos para determinar nosotros cuál tiempo, cuál distancia recorre, porque queremos saber qué está pasando en el tiempo de un segundo. No olvidemos que si decimos que esta va a ser la caída, y esta va a ser mi distancia máxima de caída, y este es mi sistema de ejes, esta es la parte positiva, esta es la parte positiva, y esta que va para acá abajo es la parte negativa. Entonces estoy diciendo que para mí el resultado no va a ser otro que negativo. El resultado de esta distancia no va a ser otro que un valor negativo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, yo tengo que, cuando yo obtengo un valor, no me tengo que asustar, decir, bueno, sí, el valor es negativo, ya está. ¿Y qué ecuaciones voy a utilizar? Y las que ya conocemos. ¿Cuál es? Y es igual a E sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de G por T cuadrado. Esta velocidad es en I o en C. Esta distancia es una distancia inicial, si queremos, bueno, lo tomamos desde acá, es 0, porque acá es el punto. O sea, ahí tenemos una distancia 0. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. La velocidad inicial también es 0. ¿Qué nos queda? Un medio de G por T cuadrado. Como este cuerpo fue liberado, en realidad lo que está pasando es que está teniendo una caída libre, pero influenciada por solamente esta aceleración gravitacional. Entonces, la distancia va a ser igual a menos un medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por un tiempo al cuadrado, que será un segundo, porque me está pidiendo por un tiempo t igual en el primer segundo. Entonces quiere decir que esto me va a dar más o menos menos 4,9 metros. Menos 4,9 metros segundo al cuadrado, simplificamos acá, me dice que es menos 4,9 metros. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va pasando acá? Lo que va sucediendo es que yo tengo acá un tiempo t sub 1 de un segundo en esta, ¿sí? Acá tengo un segundo, y en ese segundo recorrió 4,9 metros. 4,9 metros. Y esto lo pongamos en metros. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿En el próximo segundo va a recorrer más metros o no? Sí, y dije bien, en el próximo segundo recorrerá más metros y sí, va a estar más o menos por acá. Y en el próximo segundo
¿Va a recorrer más metros? Sí, va a recorrer más metros. ¿Eh? Ahora sí, ya tenemos la posición, queremos saber la velocidad. Bueno, ahora nos vamos a detener un momento para dejar ahí, digamos, esperando el cálculo de la velocidad. En velocidad final, o sea, ¿qué velocidad final alcanzaba en el tiempo de un segundo? Y si es una caída libre, ya está, ya lo deducimos, pero igual no importa. Utilizamos este modelo, o sea, esta velocidad final igual a la velocidad inicial menos la aceleración degradada por el tiempo, la velocidad final 0, la velocidad inicial es 0, g por t, nos queda menos g por t, g es 9,8 metros sobre segundo, tiempo 1 segundo, simplificamos segundo cuadrado con segundo, me queda metros sobre segundo, y fíjense, era lo que nosotros teníamos que deducir, que si es una caída libre en el tiempo de un segundo, ¿qué velocidad va a ir variando? 9,8. En el otro segundo, ¿cuánto va a ir variando? 9,8. En el otro segundo, ¿cuánto va a ir variando? 9,8. O sea que nosotros acá estamos viendo de que efectivamente eso se cumple, con la diferencia de que tenemos un signo negativo, es una velocidad negativa. Claro, porque nosotros estamos trabajando con un sistema de eje distinto, ¿sí? Bueno, entonces, por supuesto que podemos calcular para el tiempo de 2 segundos, ponemos acá 2 segundos, y ponemos acá 2 segundos, ponemos acá 3 segundos y acá ponemos 3 segundos y vamos calculando la distancia. Fíjense que para 2 ya va a ser 4, ¿verdad? Para 2 segundos ya va a ser 2 al cuadrado 4, ¿verdad? Y 4 dividido 2 va a ser 2, y 2 por 9,8 va a ser 19,6. Claro, 9,8, 19,6, fíjense cómo va a ir variando siempre el 9,8. Bueno, esto ya lo dejamos para ustedes. Ya tenemos el tiempo de 1 segundo, sabemos que hay que reemplazar, para el tiempo de 2 segundos hay que reemplazar acá, hay que reemplazar acá, y vamos a seguir obteniendo valores similares. O sea, no exactamente parecidos, pero sí ya con la variación que corresponde, pues nosotros ya hicimos ese análisis. Vamos a otro problema. El último para este tema. Ya la semana que viene, no la semana, sino si Dios quiere, entre el miércoles y jueves ya comenzaremos con fuerzas, con las leyes de Newton, famosas leyes de Newton, que son aplicables a las fuerzas que nosotros conocemos. Para nosotros va a estar bien, pero ya cuando hablamos de fuerzas moleculares o fuerzas muy pequeñas, tiene sus grandes problemas. Pero para el entendimiento nuestro por ahora está perfectamente bien. El problema cambia ahora. Este problema es un poco diferente, pero no deja de ser un problema de un tiro vertical. Y esto comienza así. Tenemos una partícula, decíamos que si queremos lanzarla hacia arriba tiene que tener una velocidad, esa partícula tiene una velocidad, se lanza una pelota, una partícula hacia arriba con una velocidad o una rapidez de, para este caso le vamos a poner un valor de 25,2 metros por segundo. 25,2 metros por cada segundo. Cuando me pregunta ¿cuánto tarda en alcanzar el punto máximo? Nosotros sabemos que mientras esto va avanzando, ¿verdad?, llega un momento en que ya no puede subir más, porque G me está trayendo. Entonces, esto es un movimiento, si bien es un movimiento hacia arriba, también tiene la fuerza que le tira hacia abajo. Entonces, acá tenemos una velocidad final igual a 0. Entonces, velocidad inicial grande, muy grande, ¿sí? Y acá una velocidad final igual a 0. Sabemos que va a pasar que acá recorre una distancia, acá recorre otra distancia, cada vez la distancia va siendo más pequeña hasta llegar a 0. La velocidad también se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Y pregunta ¿cuánto tarda en alcanzar el punto máximo? ¿Cuánto tiempo tarda para llegar hasta acá? ¿Cuánto tiempo tarda el tiempo final
cuánto tiempo, ¿sí? ¿Y cuál es la altura máxima? ¿Y cuál es mi h máximo? O sea, ¿cuál es la altura máxima que debería alcanzar al subir? ¿Cuál es esta altura? Esta altura máxima. Una vez que el cuerpo va yendo hacia arriba. Esa es la pregunta. Y la última pregunta dice, ¿cuánto tarda en estar a 27 metros sobre el suelo? La otra pregunta es, bueno, ya la vamos a dejar entonces, esta será mi primera pregunta, esta será mi segunda pregunta y después ya iremos a la tercera. Analicemos esta situación entonces. ¿Qué tenemos? Tenemos como dato únicamente nuestra velocidad inicial y nos pregunta por el tiempo. ¿Qué tenemos nosotros conocido de eso? Tenemos que nuestra velocidad final es igual a la velocidad inicial menos g por t. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestra velocidad final, ¿cuánto vale? Nuestra velocidad final vale 0. Y necesitamos tener el valor de t. Podemos hacer así. Podemos hacer que velocidad final, esto va a pasar restando, menos velocidad inicial, es igual a menos g por t. Si esto es 0, ya podemos comenzar a reemplazar, pero tenemos velocidad final menos velocidad inicial sobre g es igual a t y este g es negativo. Seguimos haciendo nosotros nuestros trabajos algebraicos y decimos, velocidad final, ¿cuánto es? Es 0 menos la velocidad inicial sobre menos g es igual a t. Menos por menos más, entonces tenemos que velocidad inicial sobre g va a ser igual a lo que yo requiero como el tiempo, ¿verdad?, para llegar a su altura máxima, de su máximo recorrido, porque me dice, yo tengo que decir, ajá, si me pide el tiempo final, o sea, el tiempo que demora en llegar a su altura máxima, o al final de su recorrido, tengo que entender que hay un tiempo final y que la velocidad final es igual a 0, o sea, ahí ya está implícito en todo eso. Entonces, ¿qué me queda nada más que resolver? ¿Sí? Entonces el tiempo aquí es igual. La velocidad inicial, ¿cuánto es? 25 metros, 2 por segundo. Y el tiempo es g, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, mi tiempo ya dado será de 2,57 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a demorar para llegar de acá hasta arriba? Va a demorar 2,57 segundos. Ese es mi tiempo. ¿Por qué lo anoto así? Porque un tiempo de 2,58 no me sirve. Quiere decir que no me está hablando del movimiento del cual yo estoy estudiando o el cual estoy entendiendo. 3 segundos no me sirve, o sea, quiere decir que llegaría más arriba y la ley no me lo está permitiendo. Me está diciendo que el máximo tiempo que este movimiento se puede dar como tiro vertical es 2,57 segundos. 2,58 no, 2,58 no, ni 3, ni 4, ni 5. ¿Está bien? Bueno, ahí tengo mi tiempo. Yo con ese tiempo puedo encontrar indudablemente mi altura máxima, sin ningún inconveniente. Y ya sabemos cuál es la representación de nuestra altura, ¿verdad? Tenemos, bueno, vamos a ir borrando, vamos a conservar esto, ¿sí? Vamos a conservar esto y vamos a ir desarrollando lo otro. La gráfica, por supuesto, sigue quedando, ¿no? A ver, ¿qué es lo que concluimos en esto antes de avanzar? Concluimos que si este es un tiro vertical y tiene una velocidad inicial, igualmente la velocidad va a ir decrementándose hasta llegar a ser 0, mi velocidad final. Ahí me piden el tiempo que demora todo este recorrido, el tiempo.
No hace falta que nadie me dé la velocidad final porque el movimiento ya en su teoría me lo define y sé que su velocidad final igual a cero. Por lo tanto, es un dato más del problema que no está escrito, pero que yo como ya estudié, ya lo entiendo, ¿sí? Entonces tengo dos datos del problema. Entonces tengo que ver cuál es la ecuación, ya sea de velocidad o temporal, que voy a utilizar. En este caso, he utilizado la ecuación de velocidad porque tenía claro, tengo una velocidad y tengo otra velocidad, ya tengo dos velocidades. Tengo muchísima información. Bueno, ahora vamos a ver cómo hago para saber cuál es esta altura máxima y máximo. Si yo parto desde acá y este es mi cero, la altura va a ser un valor positivo, más allá de que esté yendo en contra de g. ¿Sí? Entonces veamos, esta altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g por t cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial? Ya la tengo acá. ¿Cuál es el tiempo? Lo acabamos de calcular. G lo conocemos y al tiempo al cuadrado también lo conocemos. Por lo tanto, ¿nosotros qué hacemos? Esta será mi altura máxima. Por supuesto que yo puedo poner esto así. Y comienzo. La altura máxima es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Pero este es cero. ¿Sí? Pero no hay ningún problema. Ese ya está. Ahora, ¿cuál es la velocidad inicial? 25,2 metros por segundo. ¿Cuál es el tiempo? Acá lo tengo. 2,57 segundos. Menos un medio. G, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado será 2,57 segundos. Todo esto elevado al cuadrado. Todo eso me va a dar un valor de 32,4 metros. O sea, mi altura máxima va a ser igual a 32,4. O sea, multiplicamos esto por 2 va a ser 50, 50 y más o menos menos algo, esto 9,4,8. Y bueno, ahí haciendo este producto, que fíjense, por eso acá tengan cuidado, que el tiempo al cuadrado es este tiempo elevado al cuadrado. No se olviden que hay que pasar al cuadrado el número y la unidad, porque si yo tengo segundo al cuadrado con segundo al cuadrado puedo simplificar y me queda lo que estoy pidiendo, una unidad de longitud. Entonces en este lado voy a tener una unidad de longitud. Si yo no hago eso, voy a tener un tiempo lineal y un tiempo cuadrático. Cuando simplifique me va a quedar unidad de metro por sobre segundo, y metro sobre segundo es unidad de velocidad. Acá tengo unidad de velocidad. ¿Y qué me está pidiendo acá? Unidad de distancia o de longitud. Acá simplifico segundo con segundo y me queda unidad de longitud. Si tengo una unidad de longitud acá y unidad de longitud acá, dos longitudes puedo restar y de pronto obtengo como resultado una longitud. ¿Sí? Bueno, se tiene entonces. Tengo un tiempo, voy a llegar a mi altura máxima de 32,4 metros. O sea, 32,4 metros. Y esta va a ser mi altura máxima. Es positivo porque crece en el sentido positivo de nuestro eje. Bien, esto ya se entendió. Cuidado acá, por favor. Ahora vamos a dejar copiando el I máximo. Y vamos a borrar los otros datos. Todo el desarrollo, ¿sí? Ahí estamos. Bueno. Y queda la última parte de este problema, que me pregunta, ahora ya le digo qué es lo que está preguntando exactamente el problema. Me está preguntando cuánto tardará en estar 27 metros sobre el nivel del suelo. O sea, esta altura es 32,4. Acá tenemos 16, acá supongo que sea 27. 27 metros, ¿sí? Entonces, me está preguntando cuánto tiempo va a llegar hasta esta altura. O sea, cuánto va a demorar, así es, ¿no? A ver, dice, ¿cuánto tardará
en estar a 27 metros sobre el nivel del suelo. Se me está preguntando el tiempo cuando y es igual a 27 metros. Muy bien. ¿Qué tengo acá? Una idea importante. Este es un cuerpo que sube, pero también es un cuerpo que baja. Por lo tanto, yo tengo que tener ya la idea clara de qué es lo que va a ir sucediendo en este caso. ¿Por qué? Y ahora voy a borrar todo esto, porque ya tenemos nosotros vamos a copiar acá nuestra velocidad inicial. Vamos a borrar esto. Estas suposiciones ya las vamos a borrar porque ya tenemos la velocidad final, que es igual a 0. Ahora, este cuerpo sube, termina de hacer su recorrido y vuelve a bajar, porque cae. Y se convierte en ¿qué? En una caída libre. En esa caída libre, ¿cuál es su velocidad inicial? Y es 0, porque si la velocidad final del recorrido de tiro vertical fue 0, la velocidad inicial, ¿y qué velocidad tendría que tener acá? Y la misma que esta inicial, o sea, una velocidad final igual a esta. Bien, entonces, ¿qué está pasando acá? Si este cuerpo sube y baja, en realidad no hay un solo 20, hay 27 metros, pero ¿qué? Acá 27 metros y acá también hay 27 metros. O sea que para subir necesita este tiempo y para bajar también necesita un tiempo. Entonces la pregunta es, si miramos desde acá, decimos, ¿cuál es la altura, verdad, de este 27 metros? Perdón, ya tenemos. Dice, ¿cuál es el tiempo en que demora esta partícula en pasar por los 27 metros? En realidad necesitamos dos tiempos. ¿Sí? Vamos a suponer, como decíamos que esto es lo mismo, viene acá, sube y cae esta partícula. Entonces decimos que esto ahí está. ¿Sí? Vamos entonces. Pasamos todo esto, tenemos, como fórmula tenemos un medio de g por t cuadrado menos la velocidad inicial por el tiempo más este valor de y esto es igual a 0, decíamos, ¿no es cierto? Entonces teníamos un medio de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado, que es lo que yo necesito, la velocidad inicial, que es 25,2 metros, por el tiempo, que es 2,57. Esto es un menos, y sería más los 27 metros. Más los 27 metros, todo esto es igual a 0. Vamos a cambiar la fibra. Bueno, todo esto a nosotros nos da una idea. Tenemos esto, perdón, porque tenemos esto y esta, y esto es igual a 0. ¿Esto qué es? Y esto es una ecuación igualada a 0. Es como, a ver si ustedes recuerdan, tenemos ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Qué es esto? Es una ecuación. Una ecuación. ¿Qué tipo de ecuación? Una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve? Y bueno, haciendo esto, x es igual a ¿qué? A menos b más o menos ¿qué? La raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. ¿Recordamos eso? Bien, lo que pasa es que ahora no tenemos x, tenemos t. ¿Cómo sería esto visto de otra forma acá? Sería a t cuadrado, bueno ya por supuesto le ponemos el signo, ¿no es cierto? Menos b por t más c igual a 0. Es la misma forma. Entonces, ¿qué hacemos?
Cuando nosotros decimos acá, ¿qué vamos a tener? Acá, ¿qué tenemos? Tenemos un x1 y un x2. O sea, ¿qué vamos a tener acá? Nosotros vamos a tener un tiempo t sub 1 y t sub 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Menos b. ¿Cuál es b? B es esto. Menos por menos, más. ¿Sí? Eso ya lo representamos acá. B cuadrado, b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, ¿qué hacemos? B es igual, a es igual a ¿cuánto? A es igual a 4,9. Porque es 9,8 sobre 2. B es igual a ¿cuánto? A menos 25,2. C es igual a ¿cuánto? A 27. Cuando representamos esto en esta fórmula, a nosotros nos van a dar dos tiempos. Un tiempo t sub 1 y un tiempo t sub 2. El tiempo t sub 1 va a ser igual a 1,52 segundos. Y el tiempo t sub 2 va a ser igual a 3,62 segundos. Claro, decíamos que estos son los 27 metros. Cuando suba va a demorar un tiempo t sub 1, para nosotros, para nuestro problema, y cuando baje va a demorar un tiempo t sub 2. O sea, para pasar por 27 metros, sube y baja, y pasa por 27 metros. Cuando pasa por el primer 27 metros, demora 1,52 segundos. Cuando vuelve, demora 3,62 segundos en total. Claro, porque ¿cuál era el tiempo? 2,57 cuando llegaba hasta acá. Y fíjense que tiene sentido esto ahora, porque ya estamos analizando el tiempo de caída. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, chicos. Estos son dos tiempos. Si fuese otra situación, ya veremos que si nos da un tiempo negativo, el tiempo negativo no existe, por lo tanto se simplifica. Bueno, ustedes, después de tener esto, ustedes lo que tienen que hacer es llegar hasta acá, utilizar este valor para encontrar T1 y T2, reemplazamos este valor acá y encontramos estos valores de T1 y de T2. Y esto es lo que nos pide el problema, porque nos pide decir, ¿cuánto tiempo demora para llegar a 27 metros en subida? Y mientras está bajando, pero contando todo el recorrido, ¿cuánto tiempo demora? Demora 3,62 segundos. O sea que hay una sola altura, pero como ya lo graficamos, son dos tiempos. Muy bien, chicos. Esto es importante, es un problema de parcial, es un razonamiento de final, pero lo interesante es que nosotros acá vamos mezclando ciertas cosas y viendo que estamos ya en una situación interesante donde la incógnita es un tiempo, pero que ya depende de una ecuación cuadrática. Y digo ecuación porque está igualada a cero, por eso es la condición para poder representar esto. Entonces para mí es importante entender esto, porque si no, nosotros no podríamos comprender por qué tengo que sacar 3. Y si saco 3 y lo copio de algún lado, digo, ¿cuál es el que corresponde? Si no entiendo el problema, no puedo deducir exactamente cuál es el que corresponde. Bueno, chicos.